Hola, mi nombre es María Elisa Orellana, soy profesional de Enseña Ecuador de la generación 2017 y tengo una licenciatura en Educación Básica y Especial. Durante mi primer año yo fui profe en la Escuela San Juan de Jerusalén, que está en el Cantón Cuenca. Esta escuela tenía unas características muy chéveres porque eh, contábamos con 15 estudiantes por aula, de los cuales habían chicos con y sin discapacidad. Y contábamos con este equipo terapéutico que nos apoyaba a los profes a entender cuáles eran las necesidades educativas que debíamos atender. En realidad fue chévere, fue muy bueno y muy positivo haber aprendido de esta forma eh, cómo realizar inclusión de forma pedagógica. Si bien yo lo considero como una integración, creo que en el Ecuador existen muy pocas escuelas con estas metodologías y pienso que son herramientas muy importantes. Durante este segundo año yo he comenzado ya hace algunas semanas en la Fundación Santa María de la Esperanza, que queda en el cantón Chorrelegui, igual de la provincia de La Suay. Aquí cumplo las funciones de facilitadora de discapacidades, en donde, por ejemplo, yo coordino todo el área terapéutica con el fin de dar respuesta a algunas necesidades que tienen los chicos. Trabajamos con personas con discapacidad que han sido abandonadas por su familia y nos enfocamos en distintas áreas para que ellos sean más independientes. Bueno, creo que a mí me motiva muchísimo hablar de discapacidad. En realidad creo que me apasiona, estoy segura de eso. Así que hoy les voy a hablar un poco más sobre lo que yo he venido aprendiendo durante ya varios años. Bueno, cuando yo comencé este reto de defender la idea de que la diversidad humana es lo que enriquece nuestra sociedad, tuve que volver a replantearme lo que me parecía normal en mí y en mi entorno. Y es que para ser un educador especial yo tenía que contar con una característica o con características que me vuelvan o me hagan especial. Entonces conocí a varias personas. Estas personas eh, me enseñaron a interpretar gestos y señas, a movilizarme en silla de ruedas, sobre rampas, lo cual sí era un reto. Eh, También, por ejemplo, a darme cuenta que hay informaciones que son bastante complejas y muy difíciles de entender. También aprendí a movilizarme con los ojos vendados y con un bastón, lo cual era muy difícil. Y también aprendí a confiar en las personas, porque eran las que me tenían que ayudar. Eh, yo he tenido esta convicción de que yo no puedo hablar de discapacidad si no lo he vivido. Entonces, yo tuve que personalizarme de lo que es tener una discapacidad para poder entender lo que necesita. Y llegué a la conclusión de que probablemente algo que alguna vez leí que decía la discapacidad es parte de la condición humana no es tan falso porque en sí la discapacidad es algo que te puede suceder ahora, después o cuando tú ya estés ancianito. ¿Ya? Y es por eso que hoy yo no les voy a contar sobre las características de las discapacidades comunes como la motriz, intelectual, visual o auditiva, sino de su realidad, sobre lo que estas personas viven y sobre lo que deben soportar. Y yo creo que como primer punto, para mí la discapacidad eh, es algo que lo puedo vivir yo y que lo puede vivir algo más, que nunca sabes si te va a pasar o no,
pero que no tienes por qué negarte a ella. Y que, por ejemplo, les voy a decir algo que me dijo un amigo, y él me decía, jamás me enseñaron en la escuela a que iba a tener un accidente en mi bici y que me iba a quedar cuadripléjico. Probablemente si me hubieran enseñado a ser resiliente, ya no me sentiría tan mal por funcionar diferente. Y claramente, ahora que les cuento esto, es cuando nosotros como docentes debemos empezar a replantearnos los contenidos de nuestras clases. Porque probablemente no es tan importante exigirles a los niños a que sepan al pie de la letra tanta información y tantos contenidos que ustedes y yo sabemos que cuando llegamos a la universidad la mayoría ni siquiera lo ocupamos. Creo yo que, por ejemplo, si es que les enseñáramos a los niños bien contenidos, pero a través de, no sé, lenguajes alternativos como lengua de señas, braille, o a través de estrategias de movilidad que sean alternativas, yo creo que sería muchísimo más útil utilizar estas formas de conocimiento como unas herramientas. Y además favorecerían muchísimo a que uno ya no tenga que estarles etiquetando con un diagnóstico de que hay el pobrecito, que esto, que el otro, a un niño, sino que pensar en las necesidades de todos y que la herramienta que le sirve a uno pueda servir para todos. Porque sí, probablemente yo creo que estas temáticas, si estuvieran dentro de nuestras mallas curriculares, ya no necesitaríamos vivir etiquetando a la gente por diagnósticos, sino ya enfocarnos en sí, en su capacidad de liderazgo, en su capacidad de convivencia. Y además, yo quiero aclarar que existen diferentes tipos de barreras. No existen únicamente las de accesibilidad, que lógicamente son el uso de lengua de señas, que no todos ocupan, o el uso de una rampa, sino que también creo que la barrera más grande de nosotros es la falta de conocimiento que tenemos sobre discapacidad, y también la falta de sensibilidad que hemos logrado a lo largo de los años, que creo que no es nuestra culpa, sino que nos han enseñado. Entonces yo les quiero decir que probablemente para poder realizar inclusión dentro de nuestros entornos educativos, primero necesitamos cambiar de actitud y luego informarnos, pero no únicamente informarnos desde los diagnósticos, sino realizar un FODA con nuestros niños, ver también cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus oportunidades. Es que yo creo que la inclusión es una necesidad de justicia y más aún es un derecho que todas y todas nos merecemos. Muchísimas gracias.